En horas de esta mañana, la estación de monitoreo de Pudahuel marcó índices de material particulado en suspensión correspondientes a una emergencia ambiental luego de 3 preemergencias consecutivas hasta este domingo. Bueno, los niveles de material particulado fino 2,5 alcanzaron los 171 microgramos por metro cúbico, y para ahondar más detalles en este tema, recibimos al subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Mena, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Está compleja la cosa, ¿no? ¿Era algo predecible todo lo que está ocurriendo o no? Nosotros cuando lanzamos esta alerta sanitaria, cuando dijimos que íbamos a empezar a operar y tomar medidas con respecto al contaminante más fino, que causa más daño a la salud que el material particulado fino, anticipamos de que íbamos a vivir una cantidad de episodios mucho mayor, 4 veces más. Por tanto, se anticipaba de que iba a haber más episodios críticos. Lo que no se podía haber avisorado es que este año es el año más seco como invierno entre mayo y junio desde el año 67. No había ocurrido de que no tuviéramos ni una gota, por ejemplo, de lluvia en junio. El año pasado hubo en torno a 50 milímetros, hubo unas 6 veces que llovió en junio, a pesar de que fue un año seco. Este año no llovió nunca, y eso definitivamente nos ayuda a mejorar la cosa. ¿Y cómo se puede planificar entonces esta situación cuando uno empieza a mirar en los próximos días que no hay lluvia, que las condiciones de ventilación no son las mejores, que los episodios siguen siendo críticos? ¿Cómo se empieza a elaborar entonces un plan para poder combatir esto? Lo bueno es que hoy día tenemos herramientas que el año pasado no teníamos disponibles. Hoy día y ayer, por ejemplo, el estándar más grueso, material particular PM10, que conocemos hace muchos años, habría marcado niveles distintos. No habría marcado emergencia, sino que preemergencia hoy día, y no habría marcado preemergencia ayer, sino que alerta. Por tanto, lo bueno es que hoy día estamos tomando medidas, y con eso hemos sido capaces de reducir una condición que se fue mucho más adversa, fruto de esta sequía de la cual venimos viendo. ¿Pero esta situación que se está viendo es peor que la del año anteriores, o es que los años anteriores no medíamos cosas que estamos midiendo ahora? Este año no es un año que particularmente peor que años anteriores. Al contrario, desde hace 2 décadas se redució en torno a 2/3 la contaminación. Lo que pasa es que hoy día pasamos de curso. Tenemos que tomar medidas nuevas para un contaminante que es el contaminante que toma medidas al resto del mundo. Europa está hoy día operando con este material particulado fino y también causa problemas, y pueden ver días de restricción vehicular en Londres, en París, fruto de este nuevo estándar que es mucho más exigente. En la práctica, hoy día estamos tomando medidas a la mitad de los niveles que nosotros tolerábamos el año pasado. Por lo tanto, eso significa que vamos a tener más episodios críticos, alrededor de 4 veces más que el año pasado en cuanto a episodios críticos. Pero si nos comparamos peras con peras, ¿cuántos episodios críticos hubo en PM2,5 el año pasado versus este año? Estamos hoy día en la misma cantidad. Por lo tanto, significa que hemos sido capaces de poder revertir una situación que podría haber sido mucho más adversa, fruto de que hoy día tengamos más herramientas para poder prevenir la contaminación. ¿Y cuáles son las medidas que a futuro entonces, o a corto plazo, se debiesen empezar a adoptar, o que ustedes están empezando a estudiar para poder un poco cambiar esta realidad? Lo bueno hoy día es que, por ejemplo, este año, como una novedad absoluta, la restricción vehicular hoy día viene acompañada de ejes ambientales del Ministerio de Transporte. Eso permite mover mucho más gente. Los días de preemergencia ambiental, todos han visto que significa menos congestión, y quienes ocupan el transporte público se han dado cuenta que eso ha significado en torno a 40% de reducción de su tiempo de traslado. Por lo tanto, ha sido una buena medida. Hoy día entonces tenemos que privilegiar el transporte público. Es la forma de poder distribuir el espacio, que es limitado en una ciudad como Santiago, para privilegiar un modo más masivo en contra, por ejemplo, de lo que podría ser un espacio más reducido, de un modo más ineficiente como un auto particular. ¿Desde qué punto de vista funciona cuando hemos visto en la semana bastantes críticas al modelo? Yo creo que las críticas han sido injustas, porque hoy día, objetivamente, 45% de velocidad mayor fue lo que se logró fruto de esta eje ambiental. ¿Velocidad mayor de quién? ¿De los buses? De los buses mejoraron bastante. ¿En desmedro de los vehículos particulares, entonces? No, porque en general toda la población se redujo en 10% el tiempo de traslado. Por lo tanto, es una medida que ha significado un beneficio para la ciudad entera. El auto, el bus, todos se demoran menos. El bus en la vía segregada, la eje ambiental, ha estado operando mucho más eficientemente, y también por lo mismo contaminando menos también. Entonces, ¿qué otros parámetros se pueden medir o implementar, como por ejemplo en muchas ciudades de Europa, que un tema que se trató de implementar aquí en Chile, o más que implementar se discutió y causó polémica, que era aplicar
un monto de dinero para quien entrara, un peaje, para quien entrara, por ejemplo, al centro de Santiago. En las grandes ciudades algunos lo hacen, que para poder ingresar al centro de la ciudad se tiene que pagar un peaje justamente para evitar el tránsito vehicular y fortalecer el tránsito de los buses. ¿Eso es una medida viable? ¿Es algo que ustedes lo tengan en cuenta como parte de, o en Chile las medidas pasan por otro lado? La tarificación vial, que es lo que tú describes, ha sido estudiado históricamente por muchos ministerios. Lo que se ve es que no es capaz de poder reducir mucho la contaminación, y por otro lado es extremadamente regresivo, porque solamente digamos las personas que pueden pagar este tipo de peaje serían los beneficiados. Entonces es regresivo. La restricción vehicular, que es lo que tenemos hoy día vigente con mucho mayor frecuencia que años anteriores, es una medida que cumple esa finalidad, que reduce los tiempos de traslado de toda la ciudad y que también contamina menos. Así que por el momento esta es la medida que hemos decidido, pero quiero recordar que hoy día estamos con un plan de descontaminación que tiene varios años, que estamos actualizando, y este año lo que hemos hecho es adelantar algunas medidas, pero en definitiva lo que tenemos hoy día vigente es el mismo plan de descontaminación, y al cual estamos operando con restricciones vehiculares a umbrales más bajos. No hemos pensado el plan, no hemos definido el plan de descontaminación nuevo, eso va a estar vigente el próximo año. Por tanto, ¿y qué incluiría ahí, por ejemplo, restricción vehicular permanente a los vehículos catalíticos? Tenemos que discutir cuáles son las medidas nuevas. Lo importante hoy día es tener una restricción permanente a los vehículos más contaminantes. Quizá hace 20 años lo hicimos con los vehículos no catalíticos. Hoy día el vehículo de sello verde tiene una cantidad grande de vehículos con mucha diversidad en sus emisiones, y claramente tenemos que empezar una restricción vehicular a los vehículos más contaminantes y dejar exentos a los menos contaminantes, de manera que haya un incentivo a querer ser uno de estos vehículos menos contaminantes que esté exento. Por lo tanto, eso es una de las medidas, pero también tiene que ver con lo que van a ser fuentes de transporte de carga. Es necesario hacer un retrofit, ponerle filtro de partículas a los camiones que están hoy día circulando, que pueden aportar harta contaminación. Tenemos que hacer una vuelta de tuerca nueva a las emisiones industriales, a pesar de que son más limpias que en cualquier lugar de Sudamérica. Hay espacio para mejoría en cuanto a esas emisiones, y definitivamente lo que ya ha discutido el ministro tiene que ver con medidas mucho más severas para el uso de leña en la región metropolitana, pensando incluso en su prohibición parcial o total en un periodo definido. O sea, eso se está analizando para el próximo año. En cuanto a los ejes que estábamos hablando, ¿qué es lo que busca específicamente? ¿Que la gente se traslade más rápido? ¿Que efectivamente disminuye la contaminación? ¿Se han podido ya ver algunos estudios que indiquen resultados respecto a ese tema? El Centro de Desarrollo Urbano, el CEDEUS de la Universidad Católica, hizo análisis que me tocó analizar, y mostraba cuál es la velocidad promedio de todos los ejes ambientales. Y entonces la finalidad de esto fundamentalmente es que, dado que 20% de los autos dejan de circular, ese 20% de transporte particular tiene que subirse al transporte público. Entonces, para poder fortalecer el transporte público, se definen estos ejes ambientales que dan un privilegio hacia el bus, y no pueden entrar vehículos particulares a estos ejes ambientales, lo que significa que se reduce en un 40% el tiempo de traslado de las personas. Y al reducirse en 40%, la frecuencia de facto aumenta. Por tanto, la cantidad de personas que pueden fluir por esos ejes ambientales es mucho mayor. Por tanto, también tiene un beneficio ambiental, porque al estar el bus operando en una condición menos congestionada, también opera mucho más eficientemente y sus emisiones también bajan. Entonces, hay menos autos, y más encima los buses operan en forma menos congestionada. Por lo tanto, es un gana-gana para el medio ambiente. Ahora, yo lo escucho, claro, uno analiza quizás las medidas que usted está explicando ya más técnicamente con resultados en mano, y uno dice, claro, puede que esté funcionando como se esperaba, pero para el común de las personas, uno mira los índices que hay arrojando a esta hora en Pueblo Bueno, en otros lados, claramente el aire está pésimo, está malo, sí. Hay problemas quizás de salud para muchas personas que van a tener que ir a consultorios, en fin. ¿Cómo se enfrenta a eso? Porque una cosa son las medidas que puedan traer resultados a mediano plazo y que uno puede ir monitoreando para el próximo año, y lo otro es el día a día de la gente. Sí. Bueno, como te mencionaba, este es un año especialmente adverso en condiciones de ventilación. Nosotros hemos anticipado que vienen varios días de mala ventilación, y eso es una situación externa que nosotros tenemos que hacer frente con las medidas que tenemos hoy día disponibles. Por lo tanto, nuestra conclusión es que si no hubiéramos tenido estas preemergencias que hemos decretado estos días, la condición hoy día sería significativamente peor. Por tanto, con esta medida hemos sido capaces por lo menos mantener el mismo estándar de la contaminación que era el año pasado,
y habría sido mucho peor si es que no hemos tenido estas medidas vigentes. Por lo tanto, cuando hay una condición de ventilación mala, como ahora que tenemos una alta presión que está calentando la atmósfera y con una superficie que está helada, y cuando en esa condición el aire no asciende, entonces un día como hoy, la altura máxima a la cual puede llegar la atmósfera, digamos, donde se mueve la gente, donde están las emisiones, van a ser en torno a 150 metros, cuando un día normal pueden ser 600, 800 metros. Todo lo que hagamos va a ser amplificado por un factor de 5 o 6 veces. Por lo tanto, eso nos obliga a que nosotros, cada uno de nosotros que aportamos, cómo nos transportamos, cómo nos calefaccionamos, hacer el máximo esfuerzo. Hoy día en Santiago tenemos una restricción de uso de leña. Bueno, en buena hora, porque una calefactora a leña contamina 600 veces más de lo que sería una persona que contamine otro combustible. Entonces ahí hay una decisión que una persona tiene para poder elegir. Yo sé que yo tengo que contaminar lo menos posible. Cuando yo elijo un vehículo que contamina más, como por ejemplo un vehículo diésel, con respecto a un gasolinero, también estoy decidiendo aportar más. Y cuando estoy ocupando medios de cocción que son más sucios, también estoy aportando. Todo suma. Cuando la atmósfera es delgada y frágil, todo va sumando. Hace 25 años, 30 años, cuando empezó a descubrirse la destrucción de la capa de ozono, no mucha gente pensaba que el desodorante que tú pudieras utilizar sería capaz de poder dañar la atmósfera. La atmósfera es muy frágil. Nosotros no pensábamos hace 10 años, 20 años, que gases de efecto invernadero iban a ser capaces de poder cambiar el clima. Hoy día también tenemos que pensar de que toda la contaminación va sumando, y lo que nosotros tenemos que hacer en conciencia es ver cuánto estamos aportando a esta contaminación, porque esto al final tiene que ver con nosotros mismos, cómo nos transportamos y cómo nos calefaccionamos. ¿Qué pasa con Talca, Temuco, Osorno, Valdivia, Coyhaique, que han presentado índices de contaminación altísimos? Coyhaique, para qué decir, Valdivia, pero principalmente mucho se habla que por el uso de estufa leña, que es uno de las calefacciones más usadas y para cocinar también, las cocinas a leña, en fin. ¿Cómo se va a enfrentar esa situación cuando también lo que estamos viendo en Santiago no es Chile, se está replicando en todas estas ciudades que hemos nombrado? Sí. El año pasado nosotros lo que hicimos fue hacer una alerta sanitaria que replicamos este año desde Rancagua hasta Coyhaique, en la cual tuvimos medidas de gestión de episodios críticos al igual que Santiago. Nosotros cuando entramos al gobierno solamente había un lugar en el cual se hacían estas medidas de gestión de episodios críticos. Hoy día las tenemos en 10 zonas, de Santiago hasta Coyhaique. Las medidas han servido. El año pasado los episodios críticos en Rancagua y en Temuco bajaron en 30%. La concentración anual de material particulado de muchas de estas ciudades bajó en torno a 25%. Por lo tanto, sirvió la medida. El año pasado no tomamos medidas de excepción para Coyhaique. La misma ciudadanía de Coyhaique nos pidió más medidas. Y este año, mayo, con una medida nueva que, por ejemplo, para Coyhaique, que en días de mala calidad de aire solamente puede ocupar un calefactor en vez de 2 o 3 como podría ser, ha bajado los episodios críticos en 38% en Coyhaique en mayo. Por lo tanto, las medidas que hemos diseñado, si bien son paliativas y no son los planes de descontaminación que estamos diseñando, sí han servido para reducir la contaminación en el corto plazo. Y para el largo plazo tenemos hoy día diseñado planes de descontaminación para Osorno, Chillán, Talca, Coyhaique, ¿restringir Osorno, el uso de leña? ¿O no? Y en la cual tenemos una cuestión muy similar, aprendiendo un poco de la restricción vehicular de los 90 en Santiago, en la cual si tú tenías un vehículo catalítico estabas exento. Acá la restricción en el sur de Chile es que si tú tiras humo está restringido. Si ocupas una calefactor a leña certificada con un calefactor certificado, probablemente no vas a tirar humo y puedes calefaccionarte todos los días del año de esa forma. Así que eso ha servido, la gente no ha pasado frío y se han bajado los índices de contaminación, y es por eso que tú puedes ver medidas que hemos tomado hoy día en Talca, o en Chillán, o en Temuco, o Osorno. Entonces, el tema que quiero reflejar acá es que hay una urgencia por parte de la presidenta de Chile con respecto a eso. Nosotros lanzamos una estrategia en mayo del año pasado. Típicamente un gobierno alcanza a hacer 2 planes de descontaminación. Nosotros ya tenemos 9 diseñados y vamos a tener con 14 planes de descontaminación terminados. Para nosotros sabemos que el aire limpio es la urgencia máxima que tiene el medio ambiente en Chile. Y es por eso que estamos actuando de esa forma, tomando medidas hoy, pero también estructurales hacia el mañana, para poder reducir la contaminación y proteger la salud de las personas. Y por último, subsecretario, ¿cuáles son los riesgos a los que se expone un joven, un niño, cualquier persona que sale a hacer deporte? Porque lo hemos visto de repente en algunas notas que salen en días como hoy al Cerro San Cristóbal, en otras regiones también, salen a hacer deporte igual. ¿Cuál es el riesgo al que se expone? Objetivamente, el riesgo total a enfermedad respiratoria o mortalidad prematura aumenta en torno a más o menos unas 3 veces en un día como hoy con respecto a lo que habría sido normalmente. Entonces, por tanto, si el riesgo
era 1 hace un día regular, hoy día es 3 veces más alto el riesgo a tener una enfermedad respiratoria. Lo bueno es que el año pasado, con esta medida, fuimos capaces de reducir en 15.000 las consultas por urgencia en enfermedad respiratoria a nivel nacional. Este año, con un año más adverso, nosotros tenemos claro de que hemos sido capaces de aplacar lo que se nos venía mucho más adverso. Así que lo importante es que cada uno tiene que saber que hoy día está en juego la salud de las personas, de nuestros vecinos, de nuestros hijos, de la tercera edad también. Por lo tanto, tenemos que todos aportar a descontaminar, tomando las mejores medidas, como acatar la prohibición de calefactores a leña y la restricción vehicular. Es que por eso hay un tema cultural ahí importante, porque por más que ustedes, las autoridades lo han dicho, Carabineros siguen sacando multas, pero ¿cómo se piensa un poco trabajar desde el punto de vista de la educación? ¿Se tiene que contemplar a lo mejor que el Ministerio de Educación en algún minuto incorpore materias de este tipo? ¿Cómo se piensa trabajar eso pensando en que este es un tema que en Chile no se va a superar de un día para otro? Yo diría que hoy día, 25 años después de tener restricción vehicular, la preocupación ambiental en Chile es bastante alta. Si tú te vas preguntando y comparando con otros países, quienes se sienten afectados por los problemas ambientales están en torno al 80-90% a nivel nacional. Nosotros tenemos currículum con el Ministerio de Educación desde la cuna, con Junji, los niños están aprendiendo a reciclar y saben de la contaminación, hasta que estén jubilados. Firmamos recientemente un convenio con Senama para que el adulto mayor también pudiera dialogar con los niños. Tenemos un sistema de certificación de establecimientos educacionales, en las cuales hay alrededor de 500 colegios a nivel nacional que están con un currículum ambiental. Por lo tanto, es un problema que de largo aliento. Sin embargo, hoy día diría que hay una preocupación ambiental importante, pero lo que más importante acá es darse cuenta que esta cuestión no se limpia sola, que es necesario que todos nosotros vayamos aportando para limpiar el aire de la ciudad. Subsecretario, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Que esté muy bien. Y nosotros llegamos hasta acá con esta conversación, pero vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias.